El granjero que destruyó 37 nidos de ametralladoras con un trozo de espejo de camión y salvó 800 vidas en 4 días. La selva de Nueva Guinea huele a muerte antes de que la muerte llegue. Huele a tierra empapada, a madera podrida, a 94% de humedad pegada a la piel como una segunda ropa que nunca se quita y nunca se seca, y a algo más difícil de nombrar: el olor metálico y ácido del miedo humano acumulado durante semanas. El sudor de hombres que llevan días sin dormir bien, sin comer bien, sin moverse, porque moverse significa morir. Es un olor que los que lo han sentido no olvidan, y que los que no lo han sentido no pueden imaginar aunque alguien se lo describa con todo el detalle del mundo. A las 6:23 del 14 de agosto de 1943, ese olor era tan denso en la colina 92 del Paso de Kokoda que el cabo Reginald Reg Doyle podía saborearlo en la parte de atrás de la lengua mientras presionaba su mejilla contra la madera caliente del rifle Lee Enfield y miraba a través de 340 metros de vegetación densa hacia una silueta apenas visible entre las hojas. No era un hombre lo que miraba, era un reflejo, un destello de metal a la izquierda del árbol grande, repetido cada 4 segundos con la precisión de un mecanismo. Y esa precisión era exactamente lo que lo hacía diferente a todos los otros destellos aleatorios que produce la selva cuando la luz del amanecer golpea superficies mojadas, hojas, charcos, telas empapadas. Los destellos naturales no tienen patrón. Los mecanismos sí. Y los mecanismos en este caso eran japoneses escondidos con ametralladoras tipo 92, que en los últimos 6 días habían matado a 43 soldados australianos que intentaban avanzar por ese paso y que iban a seguir matando hasta que alguien encontrara la manera de pararlos. Reg Doyle tenía en el bolsillo izquierdo de su uniforme un trozo de espejo de 7 centímetros por 4 centímetros, arrancado del retrovisor derecho de un camión Bedford destruido 3 días antes en el borde del sendero, volcado sobre su lado con el motor todavía humeando cuando Reg pasó junto a él arrastrando a un herido. Pesaba 31 gramos. No había costado nada porque nadie lo había comprado. Reg simplemente lo había recogido del suelo mientras arrastraba al herido hacia la retaguardia, porque algo en su cerebro de granjero del interior de Queensland le había dicho que ese trozo de vidrio con superficie plateada podía ser útil. No sabía exactamente cómo todavía. Solo sabía que los objetos que reflejan la luz son útiles en la selva de la misma manera en que son útiles en las llanuras secas del interior australiano, de maneras que no siempre se pueden anticipar, pero que casi siempre terminan importando. Tenía razón. Ese trozo de espejo iba a destruir 37 nidos de ametralladoras japonesas en los próximos 4 días. Iba a abrir el Paso de Kokoda cuando 3 batallones australianos llevaban 19 días sin poder moverlo un solo metro, con los muertos acumulándose y los heridos llenando las posiciones de retaguardia hasta que no cabían más. Y en este momento exacto, a las 6:23 del 14 de agosto de 1943, estaba a punto de matar al primer tirador japonés de una manera que ningún manual de campo del ejército australiano describía, porque ningún oficial del ejército australiano había pasado 14 años disparando a canguros a 500 metros desde la cadera de una colina en el interior de Queensland, y aprendido en ese proceso exactamente cómo funciona el reflejo del sol cuando golpea el metal a distintos ángulos, y qué hace ese reflejo con los instintos de un animal que no sabe que lo están observando. Reg no disparó todavía. Esperó. El destello llegó de nuevo a los 4 segundos. Exactamente. Izquierda del árbol grande, 340 metros, ligeramente elevado. 1,5 metros sobre el nivel del suelo, lo cual significaba que el tirador estaba en posición elevada sobre algún tipo de plataforma o roca, no simplemente tumbado en el suelo como hacía la mayoría cuando esperaba. Reg sacó el espejo del bolsillo con la mano izquierda sin mover el rifle ni 1 milímetro, porque mover el rifle significaba perder el punto de referencia visual que había establecido en los últimos 8 minutos de observación estática. Lo sostuvo a 15 centímetros de su ojo derecho, en ángulo de 22 grados hacia arriba y a la izquierda, de manera que captara el sol de la mañana que entraba desde el este a 18 grados sobre el horizonte.
El espejo reflejó un haz de luz de exactamente 8 centímetros de diámetro directamente hacia la posición del destello japonés, no hacia el tirador. 4 metros a la izquierda del tirador, donde la vegetación era más densa y el destello no llegaría directamente, sino que reboraría en las hojas y produciría un brillo difuso. La física era simple como un problema de primaria. El sol entra por el este. El espejo redirige el haz. El haz golpea el follaje a 4 metros del japonés y produce un destello secundario que un observador inteligente interpretaría como la posición de un francotirador aliado que se ha movido durante la noche. Un observador inteligente reaccionaría, giraría la cabeza, movería ligeramente la ametralladora para apuntar hacia el destello. Y en ese movimiento de 1,4 segundos, la silueta saldría de la cobertura del árbol lo suficiente para que Reg tuviera el disparo limpio que necesitaba. No el disparo perfecto, no el disparo cómodo, sino el disparo suficiente, que era lo que importaba. Funcionó en 1,3 segundos. El japonés giró hacia la izquierda, exactamente como Reg había calculado que giraría. Reg disparó. El sonido del Lee Enfield se perdió en la selva, absorbido por la vegetación y por el ruido constante de la lluvia que caía sobre las hojas a 4 metros por encima de sus cabezas. La colina quedó en silencio. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que ha cambiado de manera irreversible. 1, dijo Reg en voz baja, sin bajar el rifle, manteniéndolo apuntado hacia la posición porque la posición todavía existía, aunque el operador ya no existiera. A su derecha, a 3 metros, el soldado Tommy Chen, 19 años, nacido en Cairns, Queensland del Norte, hijo de inmigrantes cantoneses que habían llegado a Australia en 1919 para trabajar en los cañaverales y que habían terminado abriendo una tienda de comestibles que todavía existía en la esquina de Abbott Street. Lo miraba con una expresión que mezclaba confusión con algo que todavía no sabía cómo llamar, pero que en retrospectiva, 40 años después, cuando Tommy Chen contara esta historia a sus nietos, reconocería como la primera vez que vio a alguien hacer algo completamente nuevo, con una habilidad completamente antigua. ¿Qué acabas de hacer? Tommy habló casi sin voz, porque hablar en voz alta a 340 metros de un nido japonés que acababa de perder a su operador no era una idea inteligente. Reg volvió a meter el espejo en el bolsillo del pecho con el mismo movimiento automático con el que lo había sacado. Lo mismo que hago con los canguros, dijo. Haces que miren hacia donde no hay nada y disparas cuando miran. Tommy tardó 4 segundos en procesar eso. 4 segundos en los que su expresión no cambió porque su cerebro estaba ocupado intentando mapear lo que acababa de ver con cualquier cosa que hubiera visto antes y no encontraba la categoría correcta. ¿Los canguros? Los canguros, confirmó Reg, ya mirando hacia el norte en busca del siguiente destello. Muévete. Hay 36 más. ¿Quién era Reginald Doyle Quilpie, Queensland? Es el tipo de lugar que los mapas australianos muestran como un punto entre 2 líneas de nada y que los australianos del sur del país conocen principalmente porque en algún momento alguien les dijo que existe, en general en el contexto de una conversación sobre cuán grande es Australia y cuánta parte de esa grandeza es simplemente tierra roja y caliente, donde no vive nadie en particular. Está a 990 kilómetros al oeste de Brisbane, en el interior seco y quemado donde la tierra roja se extiende sin árboles altos ni colinas significativas hasta donde alcanza la vista en todas las direcciones, y donde las familias de granjeros crían ovejas, ganado, y una tolerancia específica al calor y al silencio que los de la costa nunca terminan de entender, porque el silencio de la costa tiene el mar detrás, y el silencio del interior no tiene nada detrás, excepto más silencio. La familia Doyle llevaba 3 generaciones en esas 4.800 hectáreas al sur de Quilpie, en una tierra que no era buena para mucho, pero que era suya, y que con trabajo constante y sin expectativas excesivas, producía suficiente para que la familia comiera y pagara sus deudas y volviera al año siguiente a trabajar otra vez. El abuelo de Reg, Patrick Doyle, había llegado de Irlanda en 1891 con 12 libras esterlinas.
una constitución física que el frío atlántico había hecho resistente, y la determinación absolutamente irlandesa de que sus hijos comerían aunque no él, que sus nietos tendrían tierra propia aunque él muriera arrendatario, y que nadie en ninguna generación de los Doyle volvería a pasar el tipo de hambre que Patrick había visto en Connacht cuando era niño. El padre de Reg, Arthur Doyle, había heredado las ovejas, la tierra roja, la deuda modesta pero manejable, y el rifle Lee Enfield modelo 1917, con el que Patrick había cazado dingos durante 30 años para proteger el rebaño de la única amenaza real que tenía en esa tierra plana, donde los depredadores grandes eran escasos, pero los dingos eran constantes y letales para los corderos. Reg heredó todo eso y además el ojo, que era la parte más importante. El ojo era lo que distinguía a los Doyle de otros granjeros del interior. No era magia ni talento innato en el sentido en que la gente romántica habla de talentos innatos, como si hubiera personas que nacen sabiendo hacer cosas que otros no pueden aprender. Era práctica pura y acumulada durante 14 años, empezando a los 9 años cuando Arthur le puso el rifle en las manos. Pesaba demasiado. Reg tenía que apoyar el cañón en la rama de un árbol para poder apuntar. Y le dijo con la economía de palabras que caracterizaba a los hombres del interior australiano, que los canguros estaban destruyendo el cercado norte, y que cada canguro que no matara esta semana era 1 metro de cercado que habría que reparar el mes siguiente a un costo de 2 libras por metro que la familia no tenía, y que si la familia no tenía esas 2 libras tendría que pedirlas prestadas al banco. Y el banco cobraría interés, y el interés se comería parte de las ganancias del próximo trimestre, y así hasta que la deuda se hiciera grande. Era una cadena de consecuencias que un niño de 9 años podía entender perfectamente, porque en las granjas del interior australiano los niños aprendían aritmética de la misma manera que aprendían todo lo demás, a través de las consecuencias concretas de los errores. Reg mató 7 canguros esa primera semana. Mató 340 en el primer año, que era un número extraordinario para alguien que había empezado con el cañón apoyado en una rama y que para el final del año ya disparaba de pie a distancias que su padre consideraba respetables. Para cuando tenía 15 años, podía colocar un disparo en un blanco en movimiento a 400 metros con el sol en contra usando ajustes de viento que hacía mentalmente en 2 segundos, basándose en el movimiento de la hierba a 50 metros del objetivo. Porque había aprendido que la hierba a 50 metros te dice lo que el viento está haciendo a 200 metros con más precisión que cualquier instrumento de meteorología que hubiera existido jamás en Quilpie, Queensland. Para cuando tenía 23, el año en que lo reclutaron, había disparado el Lee Enfield aproximadamente 18,000 veces y conocía cada particularidad mecánica de ese rifle específico. El punto muerto del gatillo en el que la presión tenía que aumentar antes de ceder. La deriva de 3 centímetros a la derecha a 300 metros con viento cruzado de 15 kilómetros por hora. El ligero error de elevación que aparecía cuando el cañón llevaba más de 20 disparos seguidos y el metal se expandía con el calor, con la misma intimidad con la que un pianista conoce las teclas que suenan ligeramente alto en su instrumento favorito y que ha aprendido a compensar sin pensar. Lo que ningún manual de campo le había enseñado, porque ningún manual de campo cubre esto, era el uso del reflejo como herramienta de posicionamiento y de manipulación del comportamiento. Eso lo había descubierto Reg solo, por accidente, a los 16 años, en una tarde de verano con el sol directo y sin nubes, cuando un canguro grande, más de 80 kilos, un macho adulto con el pelaje gris oscuro de los que han vivido suficiente para aprender que los hombres con rifles son peligrosos, se escondió detrás de una roca de arenisca, y Reg pasó 20 minutos tumbado en el suelo esperando que saliera sin ningún resultado visible, porque el canguro también esperaba, y los canguros tienen más paciencia que los adolescentes de 16 años. Tenía en la mano el espejo de bolsillo de su madre, un espejo redondo de 6 centímetros de diámetro con marco de nácar que ella usaba para revisarse el pelo antes de salir a compras los jueves, que Reg había tomado de la cómoda esa mañana por alguna razón que ya no recordaba con claridad, pero que probablemente tenía que ver con una conversación sobre señales de espejo que había leído en un libro de aventuras. El sol pegaba de frente, directo al ojo si uno miraba hacia el oeste.
Por aburrimiento más que por lógica, Rec dirigió el reflejo del espejo hacia los arbustos a 3 metros de la roca, a la izquierda de donde sabía que estaba el canguro. El canguro salió de detrás de la roca para mirar qué era ese destello en los arbustos. Rec disparó. Le tomó 3 años más entender completamente la física de por qué había funcionado y la psicología de por qué el canguro había reaccionado de esa manera específica en lugar de huir en dirección contraria. Y otros 5 años perfeccionar el ángulo exacto, no hacia el objetivo, sino al costado del objetivo, lo suficientemente cerca para provocar el instinto de mirar, pero lo suficientemente lejos para que el movimiento de giro expusiera el blanco en lugar de hacerlo agacharse. Y para cuando Arthur Doyle murió en 1940 de un infarto en el campo, mientras revisaba el cercado norte, a los 58 años, y dejó la granja a Rec y a su hermano menor Colin, de 19 años. Rec podía usar el espejo para provocar y disparar en una secuencia de 1,3 a 1,8 segundos, que era más rápida que cualquier reacción defensiva que un animal hubiera desarrollado para sobrevivir en el interior de Queensland. Los japoneses no eran canguros, pero sus instintos de supervivencia ante un destello inesperado eran exactamente los mismos, porque los instintos de supervivencia ante destellos inesperados son los mismos en todos los animales que tienen ojos y cerebro y sistema nervioso autónomo que procesa la señal destello inesperado antes de que el córtex consciente tenga tiempo de analizar si el destello representa una amenaza real o no. Eso incluye a los seres humanos independientemente del uniforme que visten, del idioma que hablan o del entrenamiento militar que han recibido. El entrenamiento puede modificar la respuesta, puede retrasarla, puede darle un canal diferente, pero no puede eliminarla completamente porque está demasiado profundo en la arquitectura del sistema nervioso para ser eliminada por 12 semanas de instrucción básica. Cuando Rec fue reclutado en enero de 1942, 6 semanas después de Pearl Harbor, el ejército australiano hizo lo que los ejércitos hacen con los granjeros del interior que se presentan sin formación especial. Lo mandó a infantería. Le dieron 8 semanas de entrenamiento básico en el campo de instrucción de Puka Punyal, Victoria, donde aprendió a hacer la cama con esquinas perfectas y a marchar en formación y a limpiar un rifle que ya sabía limpiar mejor que cualquiera de sus instructores. Y lo embarcaron hacia el norte con el 225º Batallón de Infantería con el rango de cabo, que era el rango que se les daba a los hombres que mostraban capacidad para comandar a otros sin causar problemas innecesarios. No era francotirador calificado. El ejército australiano, en 1942, tenía 14 francotiradores calificados en toda su fuerza de combate en el Pacífico, todos ellos con rifles con mira telescópica número 4 y formación especializada de 12 semanas que incluía técnicas de camuflaje, lectura del viento a larga distancia y doctrina de empleo táctico. Rec tenía un Lee Enfield estándar sin telescopio y 14 años de práctica que ningún formulario de reclutamiento tenía una casilla para registrar, porque los formularios de reclutamiento tenían casillas para experiencia previa en el ejército, oficio o profesión civil y condición física, pero no tenían una casilla que dijera: ha pasado usted más de 10.000 horas disparando a objetivos móviles en condiciones difíciles y ha desarrollado habilidades que no existen en ningún catálogo de formación militar. El suboficial que evaluó su puntería en el campo de tiro de Puka Punyal en febrero de 1942 escribió en su ficha de evaluación: puntería excepcional, 97 sobre 100 en todas las distancias, incluyendo 500 metros. Rechazado para programa de francotiradores por falta de formación formal y ausencia de ficha de calificación previa. La ironía de esa decisión era tan perfecta y tan completamente burocrática que habría sido cómica si no fuera porque en los próximos 18 meses esa decisión iba a costar la vida a hombres que podrían haber sobrevivido si Rec hubiera estado en el lugar correcto con el equipamiento correcto desde el principio. El problema en Kokoda. El paso de Kokoda era una pesadilla física antes de ser una pesadilla militar, y la pesadilla física no terminaba cuando empezaba la pesadilla militar, sino que las dos se superponían y se alimentaban mutuamente hasta crear un tipo específico de infierno que no era ni la selva sola
ni la guerra sola, sino la combinación de las dos en el peor clima posible en el momento menos conveniente. La pista que cruzaba la cordillera Owen Stanley del sur al norte de Nueva Guinea tenía 96 kilómetros de longitud total. Subía hasta 2.190 metros de altitud en los pasos más altos, y era en muchos tramos tan estrecha que dos hombres no podían caminar en paralelo, lo que significaba que cualquier movimiento de tropas se convertía en una columna de un hombre de ancho que avanzaba a la velocidad del hombre más lento y que no podía maniobrar lateralmente, porque a los dos lados de la pista había vegetación tan densa que penetrarla a velocidad táctica era imposible sin machetes y tiempo, y en combate no había tiempo. La lluvia caía en promedio 300 centímetros al año en esa zona de la cordillera, distribuidos de manera que parecía que caían todos en agosto, el mes en que el 225º Batallón estaba intentando avanzar a través del paso con equipo que pesaba 35 kilos por hombre en seco y que con la humedad constante pesaba 40. La temperatura oscilaba entre 38 grados en los valles inferiores, donde el calor húmedo hacía que respirar fuera como respirar dentro de un trapo mojado y caliente, y 4 grados en las cumbres más altas, con cambios de 20 grados posibles en 2 horas de marcha vertical. Los hongos crecían en los uniformes de lana que no se podían quitar ni secar. Las botas se pudrían en 10 días, y las ampollas que producían las botas podridas se infectaban en 3 porque en una selva tropical con 94% de humedad, cualquier herida abierta se convierte en una oportunidad para bacterias que llevan millones de años evolucionando para aprovechar exactamente ese tipo de oportunidad. La malaria, la disentería y el tifus mataban a más hombres que los japoneses en algunos tramos del recorrido. No porque los japoneses no mataran suficientes, sino porque las enfermedades mataban a todos sin distinción y sin posibilidad de cobertura o maniobra. Y los japoneses habían tenido 4 meses para preparar sus posiciones, lo que en términos de ventaja defensiva en terreno de selva equivalía a una eternidad. Cuando el 225º Batallón llegó al sector de la colina 92 el 8 de agosto de 1943, el problema táctico era específico, brutal y aparentemente sin solución dentro de las opciones que los manuales de campo ofrecían. 9 nidos de ametralladoras, tipo 92 en posiciones elevadas cubriendo el único eje de avance posible a través del paso, construidos durante 4 meses por soldados japoneses que sabían exactamente lo que estaban haciendo y que habían elegido cada posición con el cuidado de ingenieros que conocen bien el terreno. Los nidos estaban ubicados en un frente de 400 metros de ancho que la vegetación reducía a efectos prácticos a 80 metros de terreno realmente transitable para tropas en formación táctica. Cada nido estaba a entre 200 y 500 metros de la posición aliada más avanzada. Cada nido tenía campo de visión cruzado con al menos 2 otros nidos de la misma red, lo cual significaba que atacar cualquiera de ellos en movimiento exponía automáticamente al atacante a fuego de flanco de los otros, haciendo que cualquier asalto frontal fuera un movimiento táctico que favorecía completamente al defensor. El capitán William Rhodes, comandante de la Compañía B del Segundo 25, un hombre de 34 años de Melbourne que había estudiado Derecho antes de la guerra y que tenía el tipo de inteligencia práctica que hace buenos comandantes de compañía, pero que en este caso se encontraba frente a un problema que no tenía solución legal. Había intentado 3 asaltos frontales entre el 8 y el 13 de agosto, el 9 por la mañana, el 11 al amanecer y el 13 con artillería de apoyo limitada. Los 3 habían fracasado con exactamente la misma mecánica. Los hombres avanzaban 20 o 30 metros. Los nidos abrían fuego cruzado. Los hombres caían o se tiraban al suelo y no podían volver a levantarse sin recibir más fuego. Y la posición se consolidaba sin haber avanzado nada. Costo total de los 3 asaltos: 43 muertos, 67 heridos. Avance logrado: 0 metros. No podemos movernos, le dijo Rhodes al mayor James Forsyth el 13 de agosto a las 20:00 horas, con una voz que llevaba 6 días de fracasos y 43 muertos dentro, y que sonaba exactamente como suena esa voz. Plana, precisa,
sin dramatismo, porque el dramatismo habría requerido energía que ya no quedaba. Cada vez que alguien levanta la cabeza lo matan. No vemos dónde están con suficiente precisión para neutralizarlos con tiro indirecto. Ellos nos ven a nosotros porque están más altos y porque llevan 4 meses construyendo posiciones de observación, mientras nosotros llevamos 6 días intentando encontrar por dónde entrar. Forsyth preguntó si había alguna manera de localizar los nidos con más precisión, suficiente para dirigir artillería o morteros. Rhodes se quedó callado 4 segundos, que era mucho tiempo para el comandante de una compañía con 43 muertos, y luego dijo: «Hay un cabo en la segunda sección. Doyle. Dice que puede verlos». Forsyth levantó la vista del mapa. «¿Cómo?» Rhodes sacudió la cabeza con una expresión que mezclar la duda con algo que podría haber sido esperanza si hubiera tenido energía suficiente para ser esperanza. «Dice que por los reflejos». El problema de los reflejos era, técnicamente, el problema inverso al de la solución que Reg estaba a punto de implementar. Los nidos japoneses estaban escondidos con una maestría que reflejaba 4 meses de trabajo cuidadoso. Ramas cortadas y reimplantadas para simular vegetación natural, tierra removida y recolocada, redes de camuflaje de fabricación local sobre el metal de las ametralladoras y los trípodes, campos de fuego despejados pero cubiertos desde arriba para que no fueran visibles desde aeronaves. Pero el metal de una ametralladora tipo 92 pesa 55,3 kilogramos con el trípode y el cajón de munición estándar, y ese volumen de metal en una selva tropical húmeda acumula condensación en sus superficies pulidas durante la noche. Cuando la temperatura baja y el metal se enfría por debajo del punto de rocío del aire húmedo de la selva, y produce microdestellos cuando el sol de la mañana golpea esas superficies condensadas en los primeros 40 minutos después del amanecer, antes de que la humedad de la selva iguale la temperatura del metal y la condensación se evapore. Los microdestellos duraban entre 0,8 y 1,5 segundos cada uno, irregulares pero repetidos a intervalos de 3 a 6 segundos, mientras la condensación seguía presente. Eran completamente invisibles para el ojo no entrenado contra el fondo verde intenso y brillante de la selva mojada en la luz del amanecer, donde todo brillaba con el mismo tipo de luz difusa y donde el cerebro no entrenado no tenía un filtro para separar el destello metálico periódico del brillo vegetal constante. Pero Reg llevaba 14 años mirando el horizonte de Quilpie buscando exactamente ese tipo de destello en condiciones de luz similares. El reflejo metálico irregular de una hebilla de cinturón a 300 metros, un cuchillo de monte que alguien había dejado en la hierba, un botón metálico en la ropa de otro granjero a 600 metros, la lente de un telescopio de otro cazador en el otro lado del valle. Y su cerebro había desarrollado lo que los neurocientíficos llamarían, si lo estudiaran, un filtro de frecuencia espacial. La capacidad de detectar el patrón de destello metálico periódico contra fondos de alto brillo uniforme, de manera automática y sin esfuerzo consciente, de la misma manera en que un músico con oído absoluto detecta una nota desafinada en una orquesta sin tener que pensar en ello. Había localizado 7 nidos en 3 días de observación paciente, desde posiciones avanzadas que ningún otro soldado del batallón se había molestado en ocupar, porque estaban a 180 metros de los nidos, y la doctrina estándar era mantenerse a 300 metros mínimo cuando no se estaba en asalto activo. No lo había reportado porque nadie le había preguntado, y porque en el ejército australiano de 1943, un cabo de infantería no reporta espontáneamente a un capitán que ha localizado posiciones enemigas usando un trozo de espejo de camión y observación paciente desde posiciones expuestas, a menos que quiera ser enviado a la enfermería para evaluación psiquiátrica o, en el mejor caso, explicar durante 40 minutos algo que tardaría 2 minutos en demostrar. Pero cuando el capitán Rhodes lo llamó la noche del 13 de agosto y le preguntó directamente qué había querido decir cuando le comentó a un compañero que podía ver los nidos, Reg sacó el papel de envolver doblado 4 veces que llevaba en el bolsillo del pecho y lo desplegó sobre la caja de munición que servía de mesa. Había dibujado un mapa esquemático de la colina 92 con la posición de los 7 nidos marcada con cruces, sus distancias estimadas desde la línea aliada
y junto a cada posición un ángulo y una nota. Reflejo AM, 6:15 a 6:55, cada 4 a 6 segundos. Rhodes miró el papel durante 30 segundos en silencio. Luego miró a Reg durante 5 segundos más con una expresión que procesaba simultáneamente la información del mapa y la pregunta de si confiar en ella. ¿Puedes matarlos? Sí, dijo Reg. ¿Cuántos? Reg pensó un momento, calculando las condiciones de luz de la mañana siguiente, el ángulo del sol, las posiciones relativas de los nidos. Todos, dijo. El descubrimiento del espejo. La idea del espejo como herramienta ofensiva, no solo de localización, llegó a Reg en el camino de vuelta a su posición esa noche del 13 de agosto, mientras caminaba los 180 metros a través de la oscuridad casi completa de la selva, con el papel de envolver en el bolsillo y el Lee Enfield al hombro, y el cerebro en el estado específico de actividad que se produce cuando un problema que has estado mirando de frente durante días, de repente se gira y te muestra un ángulo que no habías visto antes. El problema con los 7 nidos que había localizado no era la localización. Ya los había localizado. No era el disparo en sí mismo. Reg podía hacer el disparo. El problema era la geometría de la situación. Los japoneses en nidos bien construidos estaban protegidos por troncos de 30 centímetros de diámetro, apilados en los lados, y por tierra apisonada de 50 centímetros en el frente, y el ángulo de tiro disponible desde cualquier posición aliada era de entre 12 y 18 grados, lo cual significaba que el proyectil tenía que entrar por la apertura frontal del nido, que medía entre 25 y 40 centímetros de altura por 60 a 90 centímetros de ancho. No era una ventana imposible. Reg había metido proyectiles por aperturas menores en ejercicios de tiro en Pucallpa, cuando los instructores habían montado blancos parcialmente cubiertos para practicar tiro preciso. El problema era que para hacer ese disparo con precisión sostenida a 280 a 340 metros en condiciones de selva, necesitaba ver claramente al operador de la ametralladora en el momento del disparo. Y el operador estaba tumbado detrás del arma en posición de fuego con la cabeza protegida por el tronco frontal del nido. Solo la parte superior del casco, una franja de 8 a 12 centímetros de cabeza y hombros, era visible desde las posiciones aliadas, y solo durante un periodo de 2 a 3 segundos durante el ciclo de disparo activo, cuando el operador se incorporaba ligeramente para ajustar la elevación de la mira o para cambiar la cinta de munición. 2 a 3 segundos era suficiente para Reg en condiciones normales, con el objetivo ya identificado y el rifle ya apuntado y el dedo ya con la tensión correcta en el gatillo. El problema era la palabra ya. El operador no se incorporaba en un patrón predecible ni en un intervalo predecible. Se incorporaba cuando lo necesitaba, que podía ser cada 20 segundos durante un ciclo de fuego activo o cada 3 minutos durante un periodo de espera. Y Reg no podía mantener la tensión correcta del gatillo durante 3 minutos sin que el cansancio muscular del dedo produjera un movimiento involuntario que arruinara el disparo. Había intentado esperar el movimiento espontáneo durante 4 horas el 11 de agosto, tumbado en la misma posición sin moverse, y había perdido 3 oportunidades. En la primera, el tiempo de reacción desde que vio el movimiento hasta que completó el disparo fue de 0,9 segundos. Y la ventana se había cerrado en 0,7. En la segunda y la tercera había anticipado mal la dirección del movimiento y el proyectil había golpeado el tronco en lugar de la apertura. Necesitaba provocar el movimiento. Necesitaba que el operador se incorporara en el momento exacto en que Reg ya tenía la presión correcta en el gatillo y el punto de mira centrado sobre la apertura, listo para completar el disparo en 0,3 segundos desde que el blanco apareció. Y la única manera de hacer que un hombre en posición protegida se moviera de manera predecible en un momento específico que Reg pudiera controlar, era darle algo que mirar en ese momento que fuera lo suficientemente inesperado para provocar la reacción de giro de cabeza, pero lo suficientemente no amenazante para que no hiciera lo contrario. Agacharse más profundo detrás del tronco protector. Un destello de espejo a 4 metros a la izquierda del nido, en la vegetación al nivel de los ojos del operador, producía exactamente eso. No la respuesta de amenaza directa que haría que el operador se agachara, sino la respuesta de curiosidad alerta
que haría que girara la cabeza para investigar qué era ese brillo inesperado, exponiendo el perfil lateral durante 1,3 a 1,8 segundos antes de que el córtex prefrontal procesara que no había amenaza real y enviara la señal de volver a la posición protegida. La física era exactamente la misma que con los canguros en Quilpie, extrapolada de 200 metros a 320 metros y de mamíferos de 80 kilos a operadores de ametralladora de aproximadamente el mismo peso. El trozo de espejo del camión Bedford capturaría el sol de la mañana que entraba por el este. Redirigiría el haz hacia el punto calculado a 4 metros a la izquierda del nido. El haz produciría un destello secundario en la vegetación. El operador giraría la cabeza hacia ese destello y el Lee Enfield haría el resto en 0,3 segundos. El tiempo de preparación por nido sería de 4 a 6 minutos. Identificar el nido por el reflejo matutino, desplazarse a la posición de tiro óptima sin ser detectado, calcular el ángulo del espejo para que el haz cayera en el punto exacto que produciría la reacción correcta en lugar de la reacción opuesta, verificar que no hubiera soldados aliados en la línea de disparo, establecer la presión del gatillo, activar el espejo, disparar en la ventana de 1,3 a 1,8 segundos. Esa noche, de vuelta en su posición, Reg hizo pruebas. La primera fue con el espejo a ángulo demasiado pronunciado, 35 grados respecto a la horizontal, y el haz resultante era demasiado difuso, un círculo de 25 centímetros de diámetro a la distancia de prueba que habría sido visible pero no convincente como posición de francotirador. La segunda fue a 15 grados, demasiado recto, y el haz habría caído directamente sobre el nido en lugar de a su lado, lo que probablemente habría provocado que el operador se agachara detrás del tronco en lugar de asomarse. La tercera fue a 22 grados y produjo el tamaño de destello correcto. 8 centímetros de diámetro a la distancia estimada, brillante y definido pero no cegador, con la intensidad suficiente para registrarse en la visión periférica de un hombre concentrado en otra dirección. Reg movía el espejo ligeramente cada 4 segundos para simular el patrón irregular de un reflejo natural en lugar del patrón estable de un espejo fijo, porque un reflejo fijo que se repite exactamente igual cada vez es reconocible como artificial por un soldado entrenado, mientras que un reflejo que varía ligeramente en posición e intensidad se registra como parte del entorno. Luego, hizo la secuencia completa 7 veces contra un árbol a la distancia correcta, usando solo la luz de la luna para verificar que podía hacer el movimiento en la oscuridad relativa del amanecer sin buscar el espejo con la vista. A las 2:30 de la madrugada, volvió a su posición principal. Se tumbó sobre la tierra húmeda y durmió exactamente 3 horas y 40 minutos con el rifle entre los brazos, porque en 14 años de caza nocturna había aprendido a dormir en posición de tiro y a despertar en 0,4 segundos con el cerebro completamente activo si algo se movía cerca. A las 6:23 activó el espejo contra el primer nido. Funcionó en 1,3 segundos. El japonés giró. Reg disparó. La colina quedó en silencio. Nido número 1. 36 restantes. La primera victoria y la escalada. Después del primer disparo, Reg esperó 14 minutos sin moverse, con la cara contra la tierra húmeda y el rifle horizontal debajo de su cuerpo en posición de 0 perfil. Porque 14 minutos era el tiempo que había observado consistentemente en los días anteriores, que tardaba un nido japonés en recuperar la posición operativa después de perder al operador primario. 3 minutos para que el operador secundario evaluara la situación desde posición cubierta. 4 minutos para que el líder del nido tomara la decisión de reemplazar. 7 minutos para que el reemplazo se desplazara desde la posición de reserva al nido, manteniendo cobertura en todo el recorrido. Era un tiempo estándar en el que Reg confiaba con la misma confianza con la que confiaba en el tiempo de reacción de los canguros, que era una confianza basada en observación repetida y no en teoría. A los 16 minutos, ligeramente más tarde de lo esperado, lo cual sugería que la pérdida del primer operador había producido una discusión adicional en el nido. El segundo operador asomó el cañón de la tipo 92 desde la apertura frontal y comenzó a reposicionarla.
Reg lo identificó por el ángulo del reflejo del metal, diferente al del operador original en 3 grados hacia arriba, porque el segundo operador era más bajo de estatura y la ametralladora estaba ligeramente elevada respecto a su posición normal para compensar. Activó el espejo en el mismo ángulo que había usado 16 minutos antes. El operador giró hacia el destello. Reg disparó. Nido número 1 neutralizado permanentemente. «Dios mío», dijo Tommy Chen desde 3 metros a la derecha, con una voz que tenía la calidad específica de alguien que acaba de ver algo que no encaja en ninguna categoría de su experiencia previa y que está procesando en tiempo real. Lo hiciste de nuevo. Reg ya se estaba levantando del suelo con movimientos bajos y controlados, sin incorporarse completamente, porque incorporarse completamente a 340 metros de posiciones enemigas activas no era una idea inteligente, aunque el nido más cercano acababa de perder a sus 2 operadores. «Muévete con cuidado», dijo. El número 2 está a 280 metros, 12 grados a la derecha del árbol con la rama caída. Necesito estar 40 metros más adelante para tener el ángulo correcto sobre la apertura. Tommy tardó 2 segundos completos en procesar la información de que Reg quería acercarse otros 40 metros a los nidos japoneses cuando acababan de neutralizar el primero. ¿Estás diciendo que te vas a acercar 40 metros a un nido de ametralladoras que todavía está activo? Sí. Yo voy contigo. Reg lo miró durante un segundo, evaluando si discutir. No necesito... Voy contigo, repitió Tommy con una voz que había encontrado la firmeza específica que aparece cuando alguien ha tomado una decisión antes de terminar la frase y no está abierto a la negociación. Reg asintió una vez. Cúbreme la espalda. No dispares a menos que disparen primero. No me hables mientras me muevo. Los 40 metros de avance tomaron 22 minutos, que era exactamente el tiempo que debían tomar. Reg se movía como se mueve alguien que ha pasado 14 años acercándose a animales con oído excepcional en terreno seco, donde cada hoja cruje y cada rama rompe con una claridad que lleva 500 metros. Lento hasta el punto de parecer estático para un observador ocasional, poniendo cada pie donde había puesto la mano 3 segundos antes para verificar que la superficie no produciría sonido, avanzando 30 centímetros cada vez que el viento movía la vegetación y enmascaraba cualquier ruido residual. Tommy lo siguió copiando cada movimiento con una precisión que sugería que o había hecho algo similar antes, o que aprendía extraordinariamente rápido bajo presión. A las 7:31, después de 22 minutos de avance de 40 metros, Reg estaba en la posición correcta para el nido número 2. Sacó el espejo. Calculó el ángulo. Ligeramente diferente al del primer nido porque la posición del sol había cambiado 14 grados en los 80 minutos transcurridos desde el primer disparo, y porque el nido número 2 estaba a una distancia menor y con una apertura orientada 12 grados diferente. Activó el haz durante los 4 segundos de exposición estándar. El operador giró. Reg disparó. Nido número 2. A las 9:15 de esa primera mañana, Reg había destruido 4 nidos en 4 horas y 52 minutos, contando el tiempo de desplazamiento entre posiciones. Había consumido 4 cartuchos del .303 estándar. 4 disparos. 4 operadores de ametralladora japoneses eliminados. 0 bajas aliadas. 0 ruido táctico significativo que alertara a los nidos restantes de que algo diferente estaba ocurriendo, porque cada disparo sonaba como un disparo aislado y no como el inicio de un asalto. El capitán Rhodes, que había estado observando desde 80 metros atrás con los prismáticos que había conseguido prestados de inteligencia del batallón, llamó a Reg por señas durante el periodo de espera entre el nido 3 y el 4. ¿Cuántos puedes hacer hoy? Reg pensó mirando hacia la selva, calculando el ángulo del sol, las sombras, el tiempo que le quedaba de luz útil para los reflejos matutinos. 3 más antes de que el sol esté demasiado alto. Después de las 10:30 los reflejos de condensación se pierden y necesito luz directa para el espejo, que es visible desde el nido. Rhodes asintió. ¿Y mañana? Tantos como haya nidos.
Rhodes lo miró durante 3 segundos con la expresión de alguien que está haciendo un cálculo aritmético complejo que involucra vidas humanas, y tiempo y probabilidades que no puede verificar. ¿Qué necesitas? Reg pensó en eso. Otro espejo. El ángulo cambia según la posición de cada nido, y con 2 espejos puedo ajustar el punto de impacto sin moverme físicamente, lo que reduce el tiempo de preparación de 6 minutos a 3. Rhodes metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó su propio espejo de afeitado. Rectangular, 9 centímetros por 6, con marco de aluminio delgado. Tómalo. Reg lo tomó, lo miró contra la luz. Verificó que la superficie no tenía rayaduras que difractaran el haz de manera impredecible. Funciona. Para las 10:47 de la mañana del 14 de agosto, Reg había destruido 7 nidos de ametralladoras japonesas en 4 horas y 24 minutos de trabajo activo, usando 7 cartuchos de rifle estándar .303 y 2 trozos de espejo, que juntos pesaban 73 gramos y que juntos habían costado nada. O más precisamente, habían costado el precio de un camión Bedford destruido, que el ejército ya había dado de baja. El teniente Andrew Mills, oficial de inteligencia del segundo 25 Batallón, llegó a la posición avanzada de Reg a las 11 horas con un cuaderno de notas y una expresión de alguien que ha recibido un informe de batalla que no encaja en ninguna categoría de informe de batalla que haya visto antes. Le pidió a Reg que describiera exactamente el procedimiento, paso a paso, sin omitir ningún detalle técnico. Reg describió el procedimiento en 4 minutos con la precisión detallada de alguien que conoce exactamente lo que hace y por qué lo hace. Mills lo escribió en 2 páginas de letra apretada. Luego levantó la vista del cuaderno, miró a Reg durante un momento y dijo algo que Reg recordaría durante los siguientes 40 años con la claridad específica con la que se recuerdan las cosas que cambian cómo ves tu propio trabajo. Doyle, ¿sabe usted que lo que acaba de describir no existe en ningún manual de campo de ningún ejército del mundo en ningún idioma? Reg lo miró. No, dijo, pero funciona. Mills cerró el cuaderno con un golpe limpio. Sí, dijo, funciona. Faltaban 30 nidos. Y la mañana siguiente iba a ser diferente, porque los japoneses también sabían que algo había cambiado en la colina 92. Aunque todavía no sabían exactamente qué, ni cómo, ni quién lo había cambiado. Lo que sí sabían era la aritmética. 7 nidos perdidos en 4 horas y 24 minutos, sin un solo disparo de cobertura aliado audible, sin artillería, sin el sonido de un asalto, sin señales de que ningún grupo aliado había avanzado lo suficiente para poner nidos fuera de acción a esa distancia. Era una aritmética que no encajaba en ningún patrón de ataque que el comandante japonés de la colina 92, el teniente Hiroshi Yamamoto, 28 años, Osaka, graduado de la Academia Militar con honores en artillería e ingeniería de campo, hubiera visto antes, y cuando la aritmética no encaja en ningún patrón conocido, un oficial entrenado sabe que hay algo que no está viendo, y que lo que no está viendo probablemente es lo más peligroso. Yamamoto había enviado sus 2 mejores francotiradores a encontrar al hombre responsable de los 7 nidos antes de que Reg destruyera el 7º. Ya estaban en posición en la vegetación al norte. Tommy Chen lo sospechaba porque había visto una sombra moverse contra el viento a 200 metros, pero no dijo nada, porque Tommy Chen había aprendido en las últimas 4 horas que Reg Doyle de Quilpie, Queensland, era exactamente el tipo de hombre al que no tenías que decirle las cosas que ya sabía. Y lo que Reg iba a saber en los próximos 90 minutos, cuando la vegetación al norte se moviera de la manera precisa y demasiado controlada en que se mueve cuando hay algo de 80 kilos desplazándose contra el viento con el tipo de cuidado que solo tienen los profesionales, era que había 2 francotiradores japoneses a 180 metros de su posición actual. Llevaban rifles con mira telescópica tipo 97, alcance efectivo 600 metros, y estaban usando el mismo truco que él. Lo habían visto esa mañana desde las posiciones elevadas de observación y lo habían copiado en 90 minutos. Porque copiar una técnica que acabas de ver funcionar 7 veces es lo que hace cualquier soldado inteligente cuando se enfrenta a algo que no estaba en su manual de campo.